cada semana se vuelve más difícil encontrar nuevos SUV a la venta. Entonces, ¿por qué miles de ellos están siendo estacionados en enormes lotes, en lugar de llegar a los concesionarios para venderse? El mercado mundial de los SUV está atravesando una crisis sin precedentes. Enormes inventarios se acumulan sin movimiento, vehículos detenidos, depreciándose día tras día, mientras el interés de los consumidores desaparece. Y esto no es una simple caída temporal en las ventas ni una corrección del mercado. Estamos presenciando la posible extinción de algunos de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz, SUV, que durante décadas dominaron las carreteras y definieron el gusto de millones de conductores. Datos recientes revelan que 14 modelos de SUV están al borde de desaparecer por completo. Algunos ya han sido oficialmente descontinuados, mientras otros muestran caídas tan drásticas que su final parece inevitable. Las consecuencias para los fabricantes, los concesionarios y toda la cadena de producción son profundas. Y aunque muchos culpan a la inflación, a las tasas de interés o a los cambios en las preferencias del consumidor, la verdadera razón es mucho más alarmante. Los datos muestran una transformación estructural en el mercado global, un cambio que las marcas no quieren reconocer públicamente, porque amenaza con derrumbar su modelo de negocio y redefinir el futuro de los SUV tal como los conocemos. Así que empecemos por el puesto número 14, Fiat Fremont. El Fiat Fremont es uno de esos casos que hoy se analizan con lupa dentro de la industria automotriz, porque representa perfectamente lo que ocurre cuando un vehículo nace sin una identidad clara ni un público bien definido. Presentado como un vehículo utilitario deportivo familiar, en realidad era una reinterpretación directa del Dodge Journey, adaptada para otros mercados fuera de Estados Unidos, especialmente Europa y América Latina. Desde su lanzamiento, el problema fue evidente. El consumidor promedio no terminaba de entender qué estaba comprando, ni por qué debía elegirlo frente a opciones más claras y mejor posicionadas. En términos de diseño, el Fremont apostaba por una línea extremadamente conservadora. No era un vehículo desagradable a la vista, pero tampoco generaba deseo. Carecía de rasgos distintivos que lo hicieran reconocible o aspiracional. En un segmento donde la estética juega un papel fundamental en la decisión de compra, el Fremont parecía un modelo atrasado, como si hubiera llegado tarde a una conversación que ya había avanzado demasiado. El interior era uno de sus pocos puntos fuertes en papel. Ofrecía un habitáculo amplio, con buena altura y una tercera fila de asientos utilizable para trayectos cortos, algo poco común en su categoría en ese momento. Sin embargo, esa ventaja se diluía rápidamente al analizar los materiales. Predominaban los plásticos duros, los ajustes eran correctos pero sin refinamiento. Y la sensación general era la de un vehículo pensado más para cumplir que para agradar. Esto chocaba directamente con la imagen que muchos asociaban con la marca italiana. En el apartado mecánico, el Fremont nunca logró destacar. Sus motorizaciones eran fiables, pero claramente justas para mover una carrocería grande y pesada. El resultado era un desempeño discreto, con aceleraciones lentas y consumos de combustible elevados para su segmento. En conducción urbana se sentía voluminoso y poco ágil, mientras que en carretera cumplía con lo mínimo, sin transmitir seguridad dinámica ni placer al volante. El verdadero problema del Fremont fue su posicionamiento en el mercado. No era lo suficientemente económico como para competir con opciones familiares de bajo costo, pero tampoco ofrecía el refinamiento, la tecnología o la imagen necesarios para enfrentarse a alternativas más modernas y mejor equipadas. Quedó atrapado en un punto intermedio que rara vez funciona en el mundo automotor. Las ventas comenzaron a caer de forma constante año tras año. No hubo grandes campañas de despedida ni anuncios rimbombantes. Fiat simplemente decidió retirarlo de manera silenciosa a mediados de la década pasada. Hoy, encontrar un Fiat Fremont en buen estado es poco común. No porque sea un vehículo buscado o valorado, sino porque fue olvidado rápidamente. No dejó legado, no creó escuela y no generó nostalgia. Es, en esencia, el ejemplo perfecto de un modelo que nació sin rumbo claro y desapareció sin que nadie realmente lo notara. 13. Dodge Journey. Si el Fremont fue confuso, el Dodge Journey directamente se convirtió en sinónimo de vehículo olvidado. Durante años fue uno de los utilitarios deportivos más criticados del mercado, y aún así se mantuvo a la venta por demasiado tiempo.
Su problema principal fue la falta total de evolución. Mientras sus rivales renovaban diseño, tecnología y seguridad, el Journey seguía prácticamente igual. El interior parecía anclado en el pasado, con pantallas pequeñas, sistemas lentos y una calidad percibida muy por debajo del promedio del segmento. En cuanto a manejo, el Journey nunca fue refinado. La suspensión era blanda en exceso, la dirección poco comunicativa, y la sensación general al volante era la de conducir un vehículo pesado y anticuado. Sus motores, especialmente las versiones básicas, resultaban justos para mover la carrocería, lo que afectaba a aceleración y consumo. Durante sus últimos años, se vendía casi exclusivamente por precio. Era uno de los utilitarios deportivos más baratos del mercado. Pero eso no fue suficiente. Los compradores comenzaron a preferir modelos más pequeños, más eficientes y con mejor tecnología, incluso pagando un poco más. Finalmente, Dodge decidió poner fin a su producción alrededor del año 2020. No hubo despedida, no hubo homenaje. Simplemente dejó de fabricarse. Hoy es recordado como un vehículo que sobrevivió más por inercia que por mérito, y cuya desaparición era inevitable. 12. Ford EcoSport. El Ford EcoSport fue, sin lugar a dudas, un pionero dentro del mundo de los vehículos utilitarios deportivos compactos. Cuando apareció, muchos no sabían exactamente cómo clasificarlo, y justamente ahí estuvo su mayor mérito inicial. Fue uno de los primeros modelos en proponer una posición de manejo elevada, estética aventurera y tamaño reducido, pensado principalmente para la ciudad. Durante sus primeros años, el EcoSport supo aprovechar ese vacío en el mercado. Sin embargo, el problema llegó cuando el segmento maduró y evolucionó rápidamente. Mientras el EcoSport avanzaba con pasos demasiado cortos, uno de los aspectos más discutidos fue siempre su diseño exterior. El rasgo más polémico era el portón trasero con la rueda de auxilio colgada por fuera. En su momento, esta solución tenía sentido desde un enfoque práctico y estético, evocando una imagen todoterreno. Con el paso del tiempo, se volvió un elemento incómodo para el uso diario. En estacionamientos urbanos y espacios reducidos, abrir el portón se transformaba en una molestia constante, algo que muchos usuarios terminaron considerando inaceptable para un vehículo de enfoque urbano. El interior tampoco logró sostener la competitividad del modelo. Aunque Ford introdujo actualizaciones en tecnología y equipamiento a lo largo de los años, el EcoSport nunca consiguió ponerse realmente a la par de sus rivales más modernos. El diseño del tablero envejeció rápido, y la calidad de materiales se percibía justa para su precio. El espacio en las plazas traseras era limitado, especialmente para pasajeros adultos, y el baúl quedaba claramente por debajo del promedio del segmento, reduciendo su practicidad familiar. En el apartado mecánico, el EcoSport ofrecía motores confiables y conocidos, lo cual era una ventaja en términos de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, no eran mecánicas que destacaran por desempeño o eficiencia sobresaliente. El enfoque estaba puesto en cumplir con lo básico. En carretera, su comportamiento era estable y predecible, pero sin transmitir una sensación de solidez destacable. En ciudad, la suspensión se sentía rígida y el manejo menos refinado de lo que muchos esperaban para el precio que se pedía por él. Otro punto que jugó en su contra fue la percepción de valor. A medida que surgían nuevos competidores con mejor equipamiento, mayor espacio y tecnologías de seguridad más avanzadas, el EcoSport comenzó a verse caro en relación a lo que ofrecía. El consumidor empezó a comparar y a exigir más, y el modelo de Ford no siempre estaba en condiciones de responder a esas nuevas expectativas. Las ventas comenzaron a caer de manera sostenida, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y Europa, donde la competencia se volvió feroz. Ford analizó la situación y tomó una decisión estratégica clara: dejar de producir el EcoSport y redirigir sus esfuerzos hacia modelos más grandes, más rentables y mejor alineados con su nueva visión de marca. El EcoSport desapareció oficialmente de varios mercados alrededor del año 2023. Hoy, el legado del Ford EcoSport es innegable. Fue un vehículo que abrió camino, que ayudó a crear un segmento y a cambiar la forma en que muchos entendían la movilidad urbana con estética de utilitario deportivo. Sin embargo, también es la prueba de que ser pionero no garantiza sobrevivir. Otros modelos supieron interpretar mejor las nuevas demandas del mercado
y avanzaron más rápido, dejando al EcoSport como un referente histórico, pero también como un ejemplo de cómo quedarse atrás puede costar muy caro. 11. Nissan Rogue Sport. El Nissan Rogue Sport es un ejemplo perfecto de un modelo atrapado entre dos mundos. Más pequeño que el Rogue tradicional, pero más caro que muchos compactos, nunca logró definir su lugar. Visualmente era correcto, sin arriesgar. Pero esa misma falta de personalidad lo volvió invisible. En un segmento donde el diseño es clave, el Rogue Sport pasaba desapercibido incluso en el tráfico diario. Por dentro ofrecía buena ergonomía y calidad aceptable. Pero el espacio era uno de sus puntos débiles. Las plazas traseras resultaban justas y el área de carga no destacaba. Muchos compradores se preguntaban por qué no ir directamente por un modelo más grande de la misma marca. El motor cumplía, pero sin emoción. La respuesta era suave, aunque lenta, y la experiencia de manejo priorizaba comodidad por encima de cualquier sensación dinámica. Para algunos eso era positivo, pero para la mayoría resultaba aburrido. Las ventas nunca alcanzaron cifras sólidas. Nissan terminó retirándolo del mercado norteamericano alrededor del año 2022, reemplazando su lugar con opciones más claras y mejor posicionadas. 10. Chevrolet Trax, de primera generación. El Chevrolet Trax de primera generación llegó al mercado con la intención de aprovechar el crecimiento de los vehículos utilitarios deportivos pequeños, un segmento que comenzaba a consolidarse y atraer a compradores urbanos. Sobre el papel, la propuesta parecía lógica: tamaño compacto, posición de manejo elevada, estética juvenil y un motor turbo enfocado en la eficiencia. Sin embargo, desde sus primeros años quedó claro que el Trax exigía demasiadas concesiones a cambio de demasiado poco. Uno de los primeros puntos que generó críticas fue su relación precio-producto. Aunque era un vehículo pequeño, su costo se acercaba peligrosamente al de utilitarios deportivos más grandes y mejor equipados. Esto colocaba al Trax en una posición incómoda, donde el comprador debía justificar por qué pagar más por un modelo que ofrecía menos espacio y menos presencia. El diseño exterior tampoco ayudó a largo plazo. En su lanzamiento se veía moderno, pero envejeció rápido. Las líneas eran simples y carentes de personalidad fuerte, algo que se volvió evidente cuando llegaron competidores con diseños más agresivos y mejor trabajados. El interior seguía esa misma tendencia. Aunque el armado era correcto, la calidad de los materiales y la disposición del tablero no transmitían la sensación de modernidad que el público comenzaba a exigir. La tecnología se sentía básica incluso en versiones mejor equipadas. El espacio interior fue uno de sus puntos más débiles. Las plazas traseras resultaban estrechas, especialmente para pasajeros adultos, con poco espacio para piernas y hombros. El área de carga era justa, lo que limitaba su utilidad para viajes o uso familiar. Para muchos compradores, el Trax terminaba pareciendo más un hatchback elevado que un verdadero utilitario deportivo. En el apartado mecánico, el motor turbo ofrecía consumos razonables y un funcionamiento correcto en condiciones normales. No obstante, el desempeño era modesto y quedaba corto cuando se le exigía más, especialmente en incorporaciones a carretera o con el vehículo cargado. Además, el nivel de ruido aumentaba notablemente bajo aceleraciones fuertes, afectando la sensación de refinamiento general. Con el paso de los años, el Chevrolet Trax fue quedando claramente rezagado frente a sus rivales. Modelos de la competencia ofrecían más espacio, mejor tecnología, mayor seguridad y diseños más atractivos por precios similares. Chevrolet reconoció esta situación y tomó una decisión clave: eliminar por completo esta generación para desarrollar un Trax totalmente nuevo, mejor alineado con las demandas actuales del mercado. El Trax de primera generación dejó de venderse alrededor del año 2022. Su desaparición no generó sorpresa ni nostalgia. Fue, simplemente, una corrección necesaria dentro de la estrategia de la marca. Un recordatorio de que, en un segmento tan competitivo, no basta con llegar temprano. Hay que evolucionar rápido y ofrecer valor real al consumidor. 9. Mazda CX-3. El Mazda CX-3 es uno de esos vehículos que, técnicamente, hacía muchas cosas bien, pero comercialmente nunca terminó de cuajar. Mazda apostó por un utilitario deportivo muy compacto,
con una estética deportiva y una conducción ágil. Pero el mercado terminó castigándolo por razones muy claras. Su diseño exterior era atractivo, con líneas dinámicas y una imagen juvenil. El problema aparecía cuando se abrían las puertas. El espacio interior era uno de los más reducidos del segmento. Las plazas traseras resultaban incómodas para adultos, y el área de carga era francamente limitada. Para muchos compradores, no justificaba el sacrificio frente a un hatchback tradicional. En conducción, eso sí, el CX-3 era sobresaliente. La dirección era precisa, el chasis estaba bien afinado y transmitía una sensación de control que pocos rivales ofrecían. Sin embargo, el enfoque dinámico no era lo que buscaba la mayoría de clientes en este tipo de vehículo. El público quería versatilidad, espacio y comodidad. No sensaciones deportivas. El motor cumplía, pero sin alardes. Era confiable, eficiente y suave, pero no destacaba en potencia ni en refinamiento acústico en carretera. Además, el precio era elevado frente a rivales más amplios y mejor equipados. Las ventas nunca despegaron. Mazda decidió retirarlo progresivamente de mercados clave y apostar por el CX-30, un modelo más grande, más práctico y mejor alineado con lo que el cliente realmente pedía. El CX-3 se extinguió sin fallos mecánicos graves, simplemente porque no encajaba con la demanda real del segmento. 8. Toyota CHR. Que un Toyota esté en esta lista sorprende. Pero el CHR es la prueba de que ni siquiera la reputación de confiabilidad garantiza el éxito. Este modelo apostó todo al diseño, y ese fue precisamente su mayor problema. El CHR tenía una estética radical, futurista, con líneas angulosas y una silueta tipo coupé. A algunos les encantaba, pero a muchos más les parecía poco práctica. Las puertas traseras con manijas ocultas y las ventanillas pequeñas generaban una sensación claustrofóbica en los asientos posteriores. El interior estaba bien ensamblado, como es costumbre en Toyota, pero el espacio volvía a ser el talón de Aquiles. El baúl era pequeño y la visibilidad trasera era deficiente, algo imperdonable para un vehículo familiar. En cuanto a desempeño, el CHR nunca ofreció una versión realmente potente. Su enfoque era la eficiencia, pero incluso ahí quedaba corto frente a rivales híbridos más avanzados de la propia marca. La aceleración era lenta, y la experiencia de manejo se sentía más torpe de lo esperado para un vehículo compacto. El mayor error fue el posicionamiento. El precio lo colocaba peligrosamente cerca de modelos más grandes como el RAV4, lo que hacía que muchos compradores decidieran dar el salto a algo más práctico por un poco más de dinero. Toyota decidió retirarlo de mercados como Estados Unidos alrededor del año 2023. El CHR no era un mal vehículo, pero era un SUV que priorizaba la forma sobre la función, y el mercado no lo perdonó. Antes de seguir, cuidado. Los concesionarios odian este canal. ¿Por qué? Porque aquí decimos la verdad sin miedo. Así que, si no quieres ser su próxima víctima, suscríbete, deja tu like y únete a la resistencia automotriz. 7. Buick Encore, de primera generación. El Buick Encore, original, fue uno de los primeros utilitarios deportivos pequeños de enfoque premium accesible. Al inicio tuvo éxito, pero su problema fue quedarse quieto mientras el mercado avanzaba. Su diseño envejeció de forma evidente. Lo que en su lanzamiento parecía elegante, con el tiempo comenzó a verse anticuado. El interior, aunque cómodo y silencioso, utilizaba materiales y una disposición que no evolucionaron al ritmo de la competencia. El espacio era otro punto débil. Era estrecho, con un baúl limitado y plazas traseras justas. Para un público que buscaba comodidad y practicidad, el Encore se sentía demasiado pequeño para su precio. A nivel mecánico, el motor turbo ofrecía suavidad, pero no destacaba en potencia ni en eficiencia frente a rivales más modernos. La experiencia de manejo era cómoda, pero completamente olvidable. No había emoción ni carácter. Con el paso de los años, las ventas cayeron de forma constante. Buick decidió hacer lo correcto: retirar esta generación y reemplazarla por un modelo completamente nuevo, más grande y moderno. El Encore original dejó de producirse alrededor del año 2023. Su desaparición marca el fin de una etapa en la que los SUV pequeños de lujo básico ya no tienen sentido sin una propuesta realmente diferenciadora. 6.
Jeep Renegade. El Jeep Renegade es uno de los casos más llamativos de esta lista. Tenía diseño, tenía nombre, tenía tracción integral real en algunas versiones. Y aún así, el público terminó dándole la espalda. Visualmente era simpático y reconocible, con guiños al diseño clásico de Jeep. Pero esa estética cuadrada no envejeció bien para todos. Con el tiempo, empezó a verse pequeño y desproporcionado frente a rivales más estilizados. El interior era funcional, pero la calidad de materiales no estaba a la altura del precio. Además, el espacio trasero era limitado, y el baúl quedaba corto para un uso familiar real. Mecánicamente, el Renegade fue inconsistente. Algunos motores resultaban poco refinados, otros poco eficientes, y las transmisiones recibieron críticas por su respuesta irregular. Aunque las versiones con tracción integral eran capaces fuera del asfalto, la gran mayoría de compradores nunca salía de la ciudad. El gran problema fue que Jeep tenía opciones mejores dentro de su propia gama. Modelos más grandes, más cómodos y con una imagen más robusta. El Renegade quedó atrapado en tierra de nadie. Las ventas cayeron, y Jeep decidió retirarlo de mercados clave de América del Norte alrededor del año 2023. Su extinción demuestra que la herencia de marca no basta si el producto no evoluciona correctamente. 5. Mitsubishi Outlander Sport. El Mitsubishi Outlander Sport es uno de los SUV que más tiempo sobrevivió sin cambios significativos, y eso terminó condenándolo. Durante años fue prácticamente el mismo vehículo, mientras el mercado avanzaba a pasos agigantados. Su diseño exterior se mantuvo casi intacto durante más de una década. Lo que al principio parecía sobrio, terminó viéndose viejo. El interior fue aún peor. Materiales duros, tecnología básica y una presentación que parecía de otra época. El espacio era aceptable, pero no destacaba. El manejo era correcto, aunque poco inspirador. Y los motores, si bien confiables, ofrecían prestaciones muy modestas para el peso del vehículo. Mitsubishi apostó durante demasiado tiempo por la durabilidad y descuidó la innovación. El resultado fue un modelo que perdió relevancia año tras año. Los compradores simplemente dejaron de considerarlo. El Outlander Sport comenzó a desaparecer de varios mercados, reemplazado por modelos más modernos y alineados con las nuevas exigencias del público. Su lenta extinción es el reflejo de lo que ocurre cuando una marca no actualiza su producto a tiempo. 4. Chevrolet Captiva de última etapa en Norteamérica. La Chevrolet Captiva es un caso curioso y poco recordado, precisamente porque su final fue silencioso y casi incómodo para la marca. En sus últimos años en Norteamérica, este vehículo utilitario deportivo ya no se vendía al público general, sino casi exclusivamente a flotas de alquiler. Eso, en el mundo automotor, suele ser la antesala de la extinción. El diseño exterior era genérico, sin carácter ni rasgos distintivos. No era ofensivo, pero tampoco despertaba interés. En un mercado donde la imagen es clave, la Captiva simplemente no decía nada. El interior seguía la misma línea: materiales básicos, tecnología justa y una sensación general de producto recortado. En cuanto a mecánica, cumplía sin destacar. El motor ofrecía un desempeño correcto para uso urbano, pero carecía de refinamiento y respuesta en carretera. La suspensión estaba claramente ajustada para comodidad básica, no para control ni estabilidad dinámica. No era un vehículo que invitara a manejar, solo a desplazarse. El mayor problema fue estratégico. Chevrolet ya tenía modelos más modernos, mejor equipados y con mayor aceptación. La Captiva quedó relegada a un rol secundario, casi de relleno. El público general dejó de verla como opción real. Y cuando un vehículo deja de ser considerado, su destino está sellado. Su desaparición definitiva se dio cuando Chevrolet decidió concentrar esfuerzos en modelos más rentables y actuales. La Captiva no falló de forma escandalosa, pero ya no tenía razón de existir. 3. Volkswagen Tiguan Limited. El Volkswagen Tiguan Limited es uno de los ejemplos más claros de cómo mantener un modelo antiguo en venta puede volverse en contra de una marca. Esta versión correspondía a una generación previa del Tiguan, que Volkswagen decidió seguir vendiendo junto a la nueva generación por razones de precio. El resultado fue confusión. Visualmente, el Tiguan Limited se veía viejo frente a su propio hermano más moderno.
Las líneas eran más simples, menos refinadas, y el interior acusaba el paso del tiempo de inmediato. Pantalla pequeña, asistentes de seguridad limitados, y una presentación que ya no estaba a la altura del segmento. El espacio interior era correcto, pero no sobresaliente. El manejo era estable, pero poco emocionante. El motor ofrecía fiabilidad, pero el consumo y la respuesta quedaban por detrás de opciones más nuevas. En pocas palabras, cumplía, pero no convencía. El gran problema fue que el cliente entendió rápidamente que estaba comprando un modelo desactualizado. Aunque el precio era algo más bajo, la diferencia no compensaba la pérdida de tecnología, seguridad y valor de reventa. Volkswagen terminó retirándolo del mercado norteamericano cuando quedó claro que mantenerlo solo diluía la imagen del producto principal. El Tiguan Limited no se extinguió por ser malo, sino por existir demasiado tiempo después de su momento ideal. 2. Nissan Murano. El Nissan Murano fue durante años un referente en diseño dentro de los vehículos utilitarios deportivos medianos. Apostó por líneas suaves, un enfoque confortable y una conducción orientada al asfalto. Pero el mercado cambió, y el Murano no cambió con él. Su diseño, que en su momento fue rompedor, comenzó a verse anticuado frente a rivales más angulosos y robustos. El interior era cómodo, silencioso y bien terminado, pero la tecnología avanzó más rápido que él. Sistemas de infoentretenimiento lentos y asistentes de conducción que quedaron rezagados jugaron en su contra. Mecánicamente, el Murano priorizaba suavidad. Su motor ofrecía una entrega progresiva, ideal para viajes largos, pero la transmisión fue objeto de críticas constantes por su respuesta poco natural. Aunque no era un vehículo deportivo, muchos compradores esperaban mayor sensación de control. El mayor golpe vino desde dentro de la propia marca. Modelos más recientes, más eficientes y mejor alineados con las nuevas tendencias comenzaron a robarle protagonismo. El Murano quedó como una opción cómoda, pero poco emocionante y cada vez más cara frente a lo que ofrecía. Nissan decidió poner fin a su producción en mercados clave cuando las ventas dejaron de justificar su continuidad. Su salida marca el final de una era donde el confort era suficiente. Hoy, el público exige mucho más. 1. Ford Edge. En el primer lugar está uno de los casos más significativos y simbólicos. El Ford Edge. Manuscorde en el Ford Edge. Durante años fue un pilar dentro de la gama de Ford, especialmente en Norteamérica. Era amplio, cómodo, potente en algunas versiones y con una presencia sólida. Y aún así, está desapareciendo. El Edge quedó atrapado entre dos segmentos. Más grande y costoso que los compactos, pero sin ofrecer la tercera fila que muchos compradores familiares buscaban. Ese detalle, clave en el mercado actual, terminó jugando en su contra. El interior era espacioso y bien ensamblado, pero el diseño comenzó a sentirse repetitivo. Aunque recibió actualizaciones, nunca logró reinventarse. En cuanto a manejo, ofrecía estabilidad y buen aplomo en carretera, con versiones de gran potencia que alcanzaban velocidades superiores a 190 km por hora, equivalentes a aproximadamente 118 millas por hora, algo destacable en su categoría. Sin embargo, el consumo de combustible y el enfoque tradicional lo hicieron perder atractivo frente a opciones más eficientes y versátiles. Ford tomó una decisión estratégica clara: abandonar varios modelos de este tipo para concentrarse en camionetas y vehículos electrificados. La producción del Edge para el mercado norteamericano llegó a su fin cuando las ventas dejaron de justificar su continuidad. Su desaparición no es por falta de calidad, sino por un cambio radical en las prioridades del mercado. Pero ahora, que conoces ya los 14 modelos de SUV que se están extinguiendo, viene la gran pregunta: ¿has tenido alguna experiencia con alguno de ellos? ¿O conoces a alguien que la haya tenido? Déjalo en los comentarios. Tu comentario podría ayudar a muchas otras personas, aunque también lo que podría ayudarnos a muchos es ver el video que te dejo en pantalla. Bueno, más que ayudarnos, a mantenernos bien informados de todo, con la verdad por delante, y evitando que cometamos costosos errores o malas decisiones en un futuro. Pero antes, suscríbete y deja tu like, porque si no lo haces, puede que la próxima vez que busques este canal, ya sea demasiado tarde.